Hoy vamos a ver el tema de aminas. Vamos a ver las pruebas comunes y de diferenciación de este tipo de compuestos bastante interesantes. Como sabemos, las aminas son básicas. Los olores y sus propiedades físico-químicas son bastante interesantes porque tienen olores muy fuertes y su visualización como reactivos son grandemente oscurecidos. En este caso, las aminas son básicas y debido a ese carácter se ha tomado la consideración como prueba común para tratar de diferenciarlos de los diferentes grupos funcionales, en este caso, porque podemos hacer pruebas diferentes. La primera prueba que vamos a ver es la prueba del tornasol. Esta prueba es bastante interesante y es clásica en los grupos de carácter alcalino, limitados para diferenciar una amina secundaria, primaria y terciaria. Es útil, en este caso, para diferenciarlo de muchos otros grupos. Aquí vemos que las aminas pueden tener un carácter básico, por lo tanto, en el caso de que se puedan probar en el laboratorio, su consistencia nos daría una tonalidad hacia el azul. Esta prueba es una prueba muy fácil de realizar, ya que se puede utilizar en este caso papel tornasol. Aquí vemos en este caso cómo este papel es capaz de cambiar de color. Las coloraciones están indicadas en la gama de colores de este tipo de papel. El papel hidrión es uno de los papeles utilizados comúnmente para medir la acidez o la alcalinidad de muchos compuestos. En este caso, las aminas, por su carácter básico, tornarán hacia el azul. Esta primera prueba es una prueba muy fácil de realizar en el laboratorio. Existirán otras pruebas que a continuación veremos. La segunda prueba de aminas que podemos nosotros realizar en el laboratorio son pruebas de solubilidad para este tipo de grupos funcionales. Lo único que se tiene que hacer es, debido a su carácter básico, usar en este caso ya sea ácido clorhídrico para solubilizarlas. La solubilidad depende en gran medida de la protonación del grupo amino. El grupo amino es capaz de protonarse para formar, en este caso, sales de amonio comunes y que son bastante solubles. En este caso, utilizamos ácido clorhídrico al 10%. Esto con el fin de solubilizar estas aminas. La prueba es bastante simple, ya que el ácido clorhídrico es capaz de solubilizar ya sea las aminas primarias, secundarias o terciarias, dependiendo del grado de reacción. En este caso, el tiempo de reacción se va a relacionar con el tipo de impedimento estérico que contengan. En este caso, las aminas terciarias tienen una capacidad de solubilizarse por un tiempo un poquito más prolongado. Las aminas primarias son capaces de reaccionar rápidamente. Aquí vemos, en este caso, cómo la reacción con una amina, en este caso la anilina, vuelve soluble el compuesto. Como sabemos, las propiedades físico-químicas de estas aminas son variadas. La solubilidad en algunos compuestos depende principalmente de la cadena hidrocarbonada que esté ligada al grupo amino. Así pues, en este caso, las aminas primarias tienen una solubilidad mayor que las aminas secundarias y que las terciarias, e inclusive las aminas arílicas tienen una solubilidad más baja. Entonces, son menos solubles en este caso en solventes acuosos. Por lo tanto, agregarles ácido clorhídrico podría formar solamente una fase. Como podemos observar en la imagen, vemos que estas aminas son bastante solubles cuando se les agrega el ácido clorhídrico al 10%. La reacción no se queda ahí, puede revertirse para volver a su propiedad insoluble. Como observamos, si nosotros agregamos hidróxido de sodio al 10%, podemos volverlas insoluble, ya que su estado normal
es el estado desprotonado. Las aminas son muy reactivas. Tenemos que tener cuidado al utilizarlas, ya que son cancerígenas. También una de las propiedades que tienen estas aminas cuando están en grado reactivo es su capacidad, en este caso, de solubilizarse en este tipo de compuestos, ya sea álcalis o ácidos. Pero también tienen la capacidad de reaccionar con el oxígeno, en este caso oxidarse. La oxidación, en este caso, las vuelve un poco más oscuras. Por eso hay que almacenarlas con mucho cuidado. Existen otras pruebas de diferenciación, ahora sí, de aminas primarias, secundarias y terciarias. Anteriormente habíamos visto la prueba con ácido nitroso para formar lo que se llama las sales de diazonio. Lo primero que hay que hacer es preparar una solución, en este caso, de nitrito de sodio. Nitrito de sodio que debe de estar en 20% en solución acuosa. Y debe de almacenarse este reactivo en frío, en este caso almacenarse en hielo, puede ser en un cristalizador, conteniendo, en este caso, en un vaso o en un recipiente adecuado para poder almacenarlo. Para la prueba, en este caso, debemos de sumergir el tubo que contenga, en este caso, ya sea la amina primaria, arílica o alquílica, y agregarle unas gotas de nitrito de sodio, seguido en este caso de ácido clorhídrico al 20%, que también debe de estar en frío. Lo que estamos tratando de formar es una sal de diazonio. En este caso, el compuesto que se está formando tiene la capacidad de reaccionar formando una coloración durazno. El reactivo de nitrito de sodio, como sabemos, tenemos que mantenerlo en frío para evitar la salida del nitrógeno gaseoso. Existe un pequeño burbujeo de las, en este caso, gotas que salen del seno del líquido. Esas burbujas salen precisamente porque el nitrógeno se está formando. Al igual se están formando otros compuestos. En este caso podemos tener halogenuros de alquilo e inclusive alcoholes. El reactivo de nitrito de sodio también se puede utilizar para diferenciar a una amina secundaria de la misma forma que se ocupó para una amina primaria. La adición al tubo de ensayo debe de hacerse con cuidado, gota a gota, y tenemos que tener primeramente nuestra muestra, en este caso de la amina secundaria. El ácido clorhídrico es importante que esté en frío. Para la reacción con aminas secundarias solo nos produce una turbidez, porque se forma el N-nitroso. N-nitroso, ¿por qué? Porque este grupo es el grupo nitroso. N porque está pegado a este nitrógeno. La turbidez es la parte esencial de esta reacción. Como podemos observar, las diferenciaciones son notables en cada uno de los compuestos que se empleen. Aquí es indispensable tomar en cuenta muchas de las facultades que tiene este tipo de reactivos para formar las sales de diazonio. Podemos observar que para una amina terciaria, la adición de nitrito de sodio puede provocar la formación, en este caso, de un cloruro. ¿Por qué? Precisamente porque el ácido clorhídrico tiene la capacidad de reaccionar, en este caso, con la amina. Para el caso del nitrito de sodio en una amina terciaria, es imposible que ésta pueda reaccionar por el impedimento estérico que está provocándose durante la reacción. Por eso, la formación de sales de amonio son importantes en la formación y diferenciación de una amina terciaria. Como podemos ver, tenemos ya 3 pruebas de diferenciación de compuestos que son bastante socorridos en el laboratorio. Entonces, resumiendo, la prueba con ácido nitroso forma las sales de diazonio, en este caso, para una amina primaria. Para una amina secundaria se forma un compuesto que se llama N-nitroso, que produce turbidez. Y en el caso de una amina terciaria no hay reacción con el nitrito de sodio, sino con, en este caso, el ácido clorhídrico.
Estas pruebas son interesantes. Existen más pruebas para la diferenciación de aminas primarias, secundarias y terciarias. Podemos nosotros tener las pruebas de diferenciación, en este caso, muy interesantes con aminas arílicas, en este caso con el reactivo de nitrito de sodio. Aquí vemos en este instante una amina de tipo terciaria de tipo arílica. La reacción con nitrito de sodio, además en frío y en condiciones, en este caso, al 20% de nitrito de sodio en solución acuosa, adicionado, produce una cierta reacción con este tipo de compuesto. Inmediatamente que se le agrega el ácido clorhídrico al 20%. Lo que estamos provocando en este caso es la formación de una amina, en este caso de una sal de amonio interesante con N-nitroso en posición para. ¿Por qué? Por el impedimento estérico que tiene esta parte del grupo funcional. Estamos formando una sal de amonio, en este caso el cloruro de paranitroso anilíneo. El nitrito de sodio es uno de los compuestos que se ha utilizado mucho en los alimentos, pero es para este tipo de pruebas, en este caso, nos están dando una cierta ventaja. La ventaja es bastante notable. Algunos compuestos que se forman con, en este caso, las reacciones con aminas en el sistema ambiente, puede dar la formación de compuestos cancerígenos. Por eso hay algunos alimentos, como en este caso las salchichas, como en este caso los embutidos, que tienen la capacidad de utilizarse el nitrito de sodio como un aditivo para la preservación. Tenemos que tener cuidado en este caso porque nuestro organismo está supeditado a este tipo de cambios. Regresando a la reacción con las aminas terciarias de tipo arílica, podemos nosotros decir que el color naranja es uno de los síntomas interesantes en la reacción con nitrito de sodio. Una vez que el color naranja se está formando, podemos nosotros tener ahí diferentes síntomas en la reacción, hasta una coloración verdosa si es posible, cuando en este caso se le agrega un poquito de hidróxido de sodio al sistema. El hidróxido de sodio en el sistema puede en este caso tratar de reaccionar con esta molécula y formar esa coloración verde que podemos ver en nuestra imagen. Aquí observamos cómo se está obteniendo esta reacción. Ya vimos una prueba interesante que es la prueba con ácido nitroso para formar sales de diazonio, en este caso con aminas primarias, secundarias y terciarias. Con aminas arílicas la sintomatología es diferente. Ahora vamos a ver una prueba muy interesante, la prueba de Heisenberg. La prueba de Heisenberg es una reacción que fue descrita primeramente por el químico alemán Oskar Heinrich Daniel Heisenberg en 1980. Este señor es uno de los precursores de las reacciones de síntesis del oxindol, sulfonas y tiofenos. Las sulfonas son parte esencial de este tipo de reacciones. La prueba de Heisenberg diferencia entre aminas primarias, secundarias y terciarias. Aquí podemos ver cómo se realiza la reacción. Para ello necesitamos utilizar el paratolueno sulfonilo o el cloruro de tosilo, en este caso, que pueden ser sólidos o de grado reactivo o en solución, y adicionarlos principalmente a la reacción cuando sea necesario. El reactivo, en este caso, son cristales, en este caso bastante interesantes porque al contacto con el aire pueden ser licuefacientes. Una pequeña cantidad, en este caso de este reactivo de paratolueno o cloruro de tosilo a la muestra y después agitar un poquito en cierta medida,
y ajustando en este caso en el pH a través de unas gotas de hidróxido de sodio al 10%. Para ello entonces utilizamos el papel Hidrión, que en este caso es el papel tornasol que anteriormente habíamos visto. Y tenemos que probar en este caso los derivados de la reacción con ácido clorhídrico, y si se forman en este caso precipitados previos a esto, podemos probar con este ácido clorhídrico, observando si se disuelve en este caso o reacciona o se forma un color. Veamos aquí qué es lo que sucede en la prueba de Heisenberg con el cloruro de para-tolueno sulfonilo, en este caso utilizando una amina que es de tipo primaria. Una amina primaria con el cloruro de para-tolueno sulfonilo es interesante, seguido de hidróxido de sodio. Nos está formando una sulfonamida, en este caso protonada. La sulfonamida es uno de los síntomas para la reacción con aminas primarias. El precipitado blanco es uno de los clásicos que se forma en esta reacción. Aquí lo podemos ver en la imagen, en donde ha reaccionado la gran mayoría de la amina primaria con cloruro de para-tolueno sulfonilo. Al adicionar en este caso un poquito de hidróxido de sodio, esa es la sintomatología que podemos nosotros tener para hacer esta prueba. Posteriormente debemos de probar, en este caso, el precipitado que se está formando. Tomando un poco de esta solución, podemos nosotros probarlo con agua. Para que la prueba sea bastante fidedigna, en este caso nosotros ese precipitado lo solubilizamos en agua y formamos en este caso una sal, donde el grupo amino se está protonando en este caso con una carga súper negativa. El producto de este precipitado probado con agua es soluble. Si se le adiciona a esa solución del precipitado soluble, que ya fue solubilizado en agua, podemos provocar la insolubilidad de esta forma. La sulfonamida es uno de los compuestos que se está formando en la reacción. Las pruebas son bastante interesantes con una amina secundaria. Podemos observar en este caso que adicionando el cloruro de para-tolueno sulfonilo seguido de hidróxido de sodio al 10%, me forma un precipitado, en este caso insoluble. La mayor parte, en este caso, de la amina secundaria se encuentra, en este caso, en su estado natural. Pero el precipitado se forma, en este caso, en el fondo del tubo. Al probar, en este caso, el precipitado de sulfonamida con este tipo de compuestos, probando con ácido clorhídrico, no existe de reacción. ¿Qué diferencia hay entonces entre una amina primaria, una secundaria y una terciaria? Veamos lo que sucede con una amina terciaria. La amina terciaria es uno de los grupos funcionales interesantes que se ha visto a lo largo de todas las aminas. Utilizando el cloruro de para-tolueno sulfonilo seguido de hidróxido de sodio, nos produce un compuesto que no necesariamente tiene reacción con la amina. Este compuesto, en este caso, el que se está formando es un derivado, en este caso, del cloruro de para-tolueno sulfonilo, pero en presencia de una sal sódica. En este caso no hay reacción, por lo tanto, la amina se tiene que probar con ácido clorhídrico. Esta reacción es clásica y ya la vimos anteriormente. Las aminas tienen la capacidad de reaccionar con el ácido clorhídrico formando sales de amonio. Aquí vemos un cloruro, en este caso de amonio, que estamos utilizando como amina terciaria. Habíamos mencionado que las aminas terciarias, en este caso primarias o secundarias, tienen la capacidad de solubilizarse principalmente en ácidos. Tales pruebas son interesantes para poder nosotros diferenciar entre aminas primarias, secundarias y terciarias de tipo alquílica o arílica.
En este caso, en las aminas terciarias no hay una reacción con el cloruro de paratoluensulfonilo, por lo tanto no hay ni siquiera una reacción, sino más bien es la presencia de este compuesto la que hace la coloración. Aquí hemos visto varias pruebas interesantes. Te doy las gracias y vamos a dar unos agradecimientos especiales a los alumnos de Análisis Funcional Orgánico por las fotos, en este caso, incluidas en esta presentación. Este video es producido a través de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa para la UEA Química Orgánica. Gracias.